Buenos días, Dios les bendiga familia, estamos aquí otra vez en Univir Radio 105.5 de FM. Pues ya me conocen, soy su amigo pastor evangelista Luis Adrián Moreno. Esto es el programa Palabra de Vida. Y pues bueno, un gustazo otra vez estar aquí en la estación de la familia. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues sí, como siempre bendecida por un día más que Dios nos presta, ¿verdad? Pues bueno, les mandamos saludos, bendiciones a todos los que se vayan a todos los que se vayan a conectar ahorita o más tarde. Les mando un abrazo fuerte a mi mami, la amo mucho, toda nuestra familia de sangre, todos nuestros hermanitos en la fe y en general a todo el auditorio. Y bueno, como siempre, oramos, ¿verdad? Para que esta palabra toque corazones, ¿verdad? Y reciban la bendita palabra de Dios. Pues bueno, ya que empezamos al revés, ahora estamos en el momento de los saludos. Le mando un fuerte abrazo al pastor Andrés, a la hermana Anita, al hermanito Carlos Manuel, a su familia, a todos los hermanos, a los hermanitos que nos siguen a través allá de Univir Radio, en las plataformas en Facebook. Acuérdense que estamos en Seno, familia, y acuérdense que también los videos se suben a YouTube, por si nos gustan seguir y compartir el video. ¿Qué les pedimos, familia? Familia hermosa, lo único que les pedimos es que nos regalen un like, compartan este video, porque yo sé que es de gran bendición en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Mi esposa ahorita ya le está mandando el link allá a los hermanos que nos siguen. Yo sé que hay unos hermanitos que nos siguen, son fieles ahí al programa y comparten el video. Pues muchas gracias, familia, porque cuando usted lo hace, quiero que sepa algo, que usted también participa en el reino de Dios, comparte la bendición de la palabra, porque esto es así, familia. Sabemos que estos programas no son muy populares quizás en el mundo, pero delante de Dios son agradables a su presencia. Dios los bendiga. Dicho lo dicho, acuérdense que este es el programa Palabra de Vida y vamos a trabajar hoy bajo el tema la Biblia y la guerra espiritual. ¿Qué dice la Biblia de la guerra espiritual? ¿Habrá una guerra espiritual? ¿No la habrá? ¿Será un mito o no lo será? ¿Qué dice la palabra, la Santa Escritura de la guerra espiritual, familia? Es bien importante porque hoy, como nunca, a través de redes sociales vemos muchas prédicas o podemos decir muchos estudios que suben hablando de una guerra espiritual, pero vamos a desglosar un poquito la palabra para ver qué nos dice la Biblia. Acuérdense que los temas son bajo un fundamento 100% bíblico. Todo lo que leemos está escrito en la palabra de Dios. No importa la traducción, familia, amigos. Usted me puede decir, pastor, yo tengo la Biblia de las Américas, la Biblia católica, yo tengo la Biblia Dios habla hoy, yo tengo la Biblia internacional, yo tengo la Reina Valera. La Biblia dice lo mismo, familia, lo único que cambia es la traducción. ¿Sale? La Biblia es lo mismo. Entonces, Dios le va a hablar a través de la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno, familia. Acuérdense, el tema es la Biblia y la guerra espiritual. ¿Qué dirá la Biblia de la guerra espiritual? De antemano quiero que entendamos algo, familia. La palabra de Dios, como tal, no trae escrito así esa guerra, así como tal, ese nombre de la guerra espiritual, pero sí nos dice que tenemos una guerra y que el reino de Dios y los hijos de Dios están en una constante guerra. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5 y 8, para que los que les gusta comentar allá en casita, no se amontonen ahí con los comentarios, familia. Ahorita vamos a estar comentando y todos vamos a estar contestando los comentarios. Pues bueno, gloria a Dios, no importa, con que llegue una persona es una gran bendición. Mira lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo repito, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De entrada aquí ya nos abre un panorama el Señor de que tenemos un enemigo de las almas, un enemigo de la humanidad, un enemigo del mundo, del ser humano, como lo dice en Génesis también. Familia, sí, de entrada, cuando se habla de una guerra espiritual es porque hay dos bandos. Tiene que haber dos bandos para que haya una guerra, no puede nada más haber un bando con quien se va a pelear, ¿verdad? Si la Biblia
nos está abriendo un panorama de que sí estamos en medio de una guerra espiritual. Entonces está el reino de Dios, que es al que pertenecemos mi esposa y yo, y que Dios quiere que usted también sea parte de él. Pero también se encuentra el reino de las tinieblas, familia. El reino de las tinieblas que no descansa, ¿no? Junto precisamente con el enemigo, llamado diablo, llamado Satanás, llamado la serpiente antigua, y que el Señor lo reprenda. Miren nada más lo que dice la Escritura. Entonces, el Señor nos dice que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no duerme, familia. Ese enemigo sigue atacando, sigue llevándose las almas. Miren, el enemigo sigue susurrándole al oído a la gente, familia. El enemigo sigue atacando. Tanto así que lo hizo con nuestro mismo Señor Jesucristo. Miren, por favor, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que estamos trabajando bajo el tema la Biblia y la guerra espiritual. Ya este tema lo habíamos postergado mucho tiempo, pero gracias a Dios, ahorita lo estamos dando. A lo mejor va a ser un poco cerrado, pero lo estamos dando, ¿no? Entonces, mira lo que dice la Escritura. En el Evangelio de Mateo 4, versículo 1 adelante, mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren nada más. Aquí aparece el Espíritu Santo que lleva a nuestro Señor Jesucristo al desierto para que Él fuera tentado por el mismísimo enemigo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, así se le conoce también al diablo, familia. Cuando alguien te invite a tomar, a drogarte, a fornicar, a robar, tú ya sabes quién es. Entonces, aléjate. Dice claramente, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, nada más pone en tela de juicio, en duda, que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Y quería romper esa comunión que tenía Jesús con el Padre a través del ayuno, a través de la oración, porque dice que Jesús tenía hambre. Recordemos que Jesús es Dios hecho hombre cuando caminó aquí en la tierra. Y como tal, pues bueno, le empezó a dar hambre por el ayuno al que él estaba metido, precisamente para tener esa comunión con el Padre. Versículo 4, y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en un lugar alto, pues. Versículo 6, y le dijo, otra vez le vuelve a cuestionar, si eres hijo de Dios, aviéntate hacia abajo. Mira, aviéntate hacia abajo. Y le está pidiendo esto el enemigo, familia y amigos. Miren nada más. Aviéntate hacia abajo, dice. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra. Le está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que se aviente de un lugar alto. ¿Para qué? Para que se mate. Miren familia, si no dimensionamos que nuestro mismo Señor Jesucristo fue atacado por el maligno, tentado por el maligno, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué le hace pensar que usted no va a ser tentado, yo no voy a ser tentado? Por eso aquí está la respuesta. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire lo que le respondió. Y si se da cuenta, el enemigo conoce la palabra, familia y amigos. Pero el mismo Señor Jesús le respondía con la misma palabra. Le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira cómo quería Jesús. A nuestro Señor Jesucristo lo quería de rodillas, alabando al enemigo. Le mostró las riquezas de este mundo y le dice, si te postras te doy todas estas riquezas. De entrada le voy a decir algo. El oro y la plata y todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Ahí está una mentira más del enemigo.
Mire, voy a seguir avanzando, familia. Mire, ya vimos lo que está pasando a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que estamos bajo el tema. ¿Qué dice la Biblia de la guerra espiritual? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ya ve, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta, hermano, que tenemos que hacer todos nosotros como cristianos. Cuando venga la tentación sobre nuestra vida, cuando venga alguien que nos traiga o que nos incite a pecar, a robar, a matar, a fornicar, a adulterar, a tomar alcohol, a tomar drogas, a hacer todo tipo de cosas ilícitas, entonces Jesús aquí nos da la respuesta, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo obedecerás o servirás, que es lo mismo. Ahí está la respuesta, familia, para el mundo. Si este mundo entendiera que estamos en medio de una guerra espiritual, este mundo sería diferente, familia. Pero miren, ¿dónde empezó esto, familia? ¿Dónde empezó esta batalla feroz que se está librando cada día, cada segundo por las almas? Miren, el libro de Génesis nos da un panorama por qué el mundo se encuentra actualmente en esta condición. Miren nada más. Vamos allá. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice la Santa Escritura, familia y amigos. Miren, Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, fíjense, pone en duda otra vez lo que Dios les había dicho a Adán y Eva. ¿Con que Dios les ha dicho, no comáis del árbol del huerto? La mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Dios sabía por qué les había advertido que no tocaran de ese árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo tocaren, primero estaban en desobediencia con Dios, y en segundo, iba a entrar el pecado a este mundo, familia y amigos. Y desobedeció a Dios Eva. Y miren lo que termina pasando, y por eso ve usted el mundo caído, familia. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Mira nada más cómo es padre de mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿No les suena esto? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos de ella, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí es donde se consuma y entra el pecado, se rompe la relación de Dios con el hombre. Es importante que también sepa eso, familia, que en el libro del Génesis dice que el Señor hablaba con Adán y Eva, así como estamos hablando con usted ahorita, audiblemente ellos escuchaban la voz de Dios, se paseaba por el huerto del Edén, y claramente era una bendición, y eso era muy hermoso, familia. Cuando pasa esto, se rompe la relación porque entra el pecado al mundo, familia. Se rompe esa relación, y era bien importante que viniera un Salvador, un Mesías, a reconciliarnos con el Padre. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice claramente que Él vino precisamente a traer reconciliación entre el hombre y su Creador. Pero ahí empieza la batalla, familia. ¿Por qué? Porque aparece la serpiente antigua, llámese diablo, que el Señor lo reprenda, y engaña a Eva. Eva termina contaminando a su varón, y mire cómo se encuentra el mundo hoy, familia. Mire, siempre me gusta dar alguna noticia, no por morbo, familia, sino para que Dios le abra los ojos de que estamos en medio de una guerra espiritual. Hace unos días fue muy sonado en redes sociales de una jovencita llamada Camila, que tristemente a escondidas de su padre se sometió a una cirugía para aumentar su busto, sus glúteos, y murió, familia, murió en el quirófano. 14 añitos tenía esta mujercita, 14 años. El papá está devastado. Pero fíjese lo que pasó aquí, familia. Esto fue con complicidad de la mamá.
Ahora mi pregunta que yo le hago, solo Dios lo sabe, pero ¿dónde estará esta jovencita? Dios tenga misericordia. Ojalá y haya tenido tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Pero ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque en San Juan 10:10 dice el Señor que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Si usted no entiende que estamos en medio de una guerra espiritual, no va a entender nada, familia. Porque la guerra no la tenemos contra las personas que son manipuladas, influenciadas por el enemigo para hacer lo malo. La guerra la tenemos contra las huestes de maldad. Entonces, vamos empezando, familia, la verdad, ojalá que este tema lo guarde en su corazón. Regálenos un like, comparta el video, porque va a ser de gran bendición para que la gente sepa de la guerra espiritual y qué tenemos que hacer, al menos nosotros como cristianos. Pero si usted no es cristiano, Jesús lo está esperando con los brazos abiertos para que le entregue su vida a Él. ¿Amén? ¿Es así o no, Lupita? Claro que sí, porque sin Él estamos a merced del enemigo. Así es. Pues bueno, el tema de hoy, la Biblia y la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es la lucha constante de los creyentes contra las fuerzas espirituales malignas. Estamos hablando que hay dos partes. Nosotros que nos aferramos, ¿verdad?, a la bendita palabra de Dios, nos aferramos a Dios, pero también está el lado oscuro, lideradas por el enemigo, que busca desviar a las personas del camino de Dios. Recordemos que el enemigo, por eso es enemigo. Él nos odia la creación de Dios. Entonces está metiendo siempre pensamientos negativos en contra del mismo Dios. Y bueno, me gustaría que fuéramos a Efesios 6:10 y vamos a leer, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios. Efesios 6:10 y dice así la bendita palabra de Dios: la armadura de Dios. ¿Qué necesitamos, verdad? Porque sí estamos escuchando que hay una guerra espiritual, pero nosotros como fieles creyentes, ¿verdad?, de nuestro amado Señor Jesús, ¿qué necesitamos? Pero todo aquí está en la Biblia. Vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, nuestro amado Señor Jesús, y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor lo reprenda. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice todos, no algunos, todos. Esa es nuestra fe. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
cómo debo hablar. Mandato de Dios, porque nosotros, a esta oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Al creer en Dios, de ser hijos de Dios, eso es lo que nosotros nos manda Dios. Predicar su evangelio. ¿Sí? Porque el enemigo siempre está al acecho. Siempre está al acecho. Y si nosotros no estamos firmes con Dios, el enemigo busca cualquier rendijita para entrar y destruir. Mire, familia, ahorita que estaba tocando un poquito el tema de lo que pasó allá en Durango, si no me equivoco, con esta jovencita. Piense un poquito, familia, amigos, piense un poquito. ¿Qué llevó a esta jovencita de 14 años a tomar esa decisión de no sentirse a gusto con su cuerpo, familia, amigos? ¿Qué la llevó? ¿Qué le susurró a la mente, a la cabeza? Entonces, esas son potestades, como dice la palabra de Dios, son fortalezas que atacan y que quieren atacar nuestros pensamientos, familia. El enemigo muy sutilmente siempre se va metiendo y te hace sentir que no vales nada, a lo mejor que eres feo, que eres gordo, que eres flaco, que eres chaparro, que eres alto. Él trabaja de mil maneras, familia, y si nosotros no discernimos que estamos en medio de una guerra espiritual, esta jovencita no tenía ninguna necesidad de irse a poner implantes en los senos, de ir a poner implantes en los glúteos, que terminó acabando con su vida, familia. Esto es muy sonado, familia, y la verdad es muy triste. Es una niñita que estaba en pleno desarrollo de su cuerpo, de su vida, que el diablo le susurró. ¿Por medio de quién? No quiero pensar que le fue la misma mamá, porque de hecho la mamá, creo que el padrastro era el que era cirujano. Entonces esto fue muy triste, familia, y pongo estos ejemplos porque Dios no quiere que los jóvenes se pierdan. Dios no quiere que las jovencitas se pierdan. Joven que me estás escuchando, Dios te ama así como eres, así como Él te hizo. No hay necesidad que vayas, jovencita, a hacer todo esto, y no tan jovencitas, porque también lo hacen las mujeres adultas, sobre todo, de estarse poniendo cosas y al último terminando con su vida. Y los que no acaban con su vida acaban con su salud, porque ahí están padeciendo. Mire, familia, el enemigo no está jugando. Por eso el Señor lo pone como león, porque si usted conoce la biografía de un león, es despiadado hasta que agarra a su presa y la mata. Es en serio, familia, y mucha gente ha abierto puertas, familia, y ahorita en su casa está pasándola mal. ¿Por qué? Porque se abrieron puertas, porque quizá papá, mamá, hijos abrieron puertas. No conoce casas así, familia. No conoce lugares así donde usted ve que el papá le pega a la mamá, los hijos están en drogas. Esa casa es un desorden totalmente. ¿Sabe por qué? Ahora ya se lo está enseñando Dios, porque el enemigo está bien metido en ese hogar, familia. Y nosotros como cristianos, como cristianas, debemos de orar sin cesar por esos hogares, porque el enemigo se está llevando las almas, familia. Miren, ¿dónde empezó esto? Usted me dirá, empezó en el huerto del Edén, en Génesis. No, esto empezó allá en el tercer cielo. Hubo una rebelión tan tremenda que ocasionó el diablo, que el Señor nos reprenda. Y mira quién lo dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel. Mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 28, versículo 15 de Ezequiel. Mira cómo describe cómo fue realmente su rebelión allá arriba en el trono de Dios. Mira lo que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ojo, creado. El que lo creó fue Dios. Él no es creador, Él es creado. Y también se sujeta a Dios. Pero Él quiso rebelarse contra Dios. Mira lo que hizo. Desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese es el otro bando, familia. Por eso le estoy hablando de la guerra espiritual. No. Él significa toda la maldad, toda la oscuridad que usted está viendo en este mundo. Cristo es la vida. Cristo es la vida eterna, es el camino, es el perdón a tus pecados. Entonces tú tienes que elegir con quién quieres estar. Como yo lo hice hace 20 años, familia, cuando tocó mi corazón, me hizo ver lo sucio que ya andaba caminando, familia, amigos. Me hizo ver todo el pecadote que traía cargando, y que si yo moría en ese momento, mi alma se iba a perder al mismísimo infierno, familia. Por eso glorifico a Dios. Ahora tengo esa bendición de pararme enfrente de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y predicarles con autoridad moral. ¿Por qué? Porque esta persona que ves aquí fue transformado por la sangre preciosa de Jesús. Ahora claramente, si ya el Señor ha hecho en mí un cambio, ya no soy aquella criatura que era, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús.
Pero volviendo con el tema, ¿dónde empezó ¿cómo lo puedo decir? Este golpe que quiso hacer allá en el reino de Dios el diablo. Mira, versículo 16. A causa de la multitud de tus de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira qué puesto tenía el enemigo allá en el tercer cielo, era un querubín. Es uno de los rangos más altos dentro de los ángeles, familia, y de la creación de Dios, querubín. No era cualquier ángel, familia. Él tenía un lugar privilegiado de parte de Dios, pero lo más triste es cuando tu corazón se llena de vanidad, de egoísmo, de altanería, de maldad, que mira, Dios no puede ser burlado. El Señor se dio cuenta que su corazón se estaba llenando precisamente de esa altanería, de esa soberbia. Por eso le dice, hasta que se halló en ti maldad. Mira, voy a seguir leyendo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Ve? Perdón. Él de inicio, cuando Dios lo crea hermoso. Porque Dios así lo crea todo hermoso, familia. Dice claramente que Él lo creó hermoso. ¿Para qué? Para que precisamente sirviera al Señor. Él tenía ya un privilegio de servir a Dios. Pero dice claramente que su corazón se enalteció su corazón, hubo altivez. Y dice claramente, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te van a mirar. Ahí el Señor le quita la luz y esa hermosura que le había dado. Por eso Él es un ser oscuro, horrible, que está ahorita peleando las almas, familia. El Señor se dio cuenta que Él estaba en su corazón, había mucha soberbia, se había enaltecido, y dice claramente que quería ser igual que Dios. Dios no puede ser burlado, familia. Dios le quita la hermosura con la que lo había creado y lo lanza a esta tierra. Ahora es por eso que mucha gente que ha tenido encuentros con la maldad dicen que lo ha visto, que es horrible, que es feo. Yo ni siquiera lo quiero ver, que el Señor lo reprenda. Por aquí dice claramente que el Señor le quita la hermosura que le había dado, y precisamente ahora es un ser oscuro, horrible. ¿Por qué? Porque ya no porta la presencia de Dios. Ya no porta la presencia de Dios. Todos aquellos que portamos la presencia de Dios tenemos la luz admirable de Jesús. Eso es una bendición, familia. Esto empezó en el tercer cielo, pero ahora en la tierra, ya le expliqué, empezó en el huerto del Edén cuando engaña a Eva. Después en el Nuevo Testamento quiere tentar a Jesús. Jesús lo reprende con la misma palabra. Pero quiero hablar algo bien importante, familia. Esta batalla aún no se acaba. Mira lo que dice el libro de Judas. No entiendas el traidor, es otro discípulo de Jesús. Está antes de Apocalipsis, Judas. Miren lo que pasa aquí, familia, para todos aquellos que no creen lo que estamos hablando, porque es palabra de Dios, familia. Este libro es un pequeño libro que está antes del libro de las Revelaciones, antes del libro de Apocalipsis, y nos abre un panorama de cómo el diablo pelea por las almas, pelea por la gente, hasta el último suspiro de los que estamos aquí, que Dios nos ha dado la vida. En serio, quiero que entienda esto, que el diablo no va a desistir. El diablo va a pelear por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Por eso le daba testimonio de esta jovencita llamada Camila en Durango, que falleció queriéndose hacer un implante de senos, un implante de glúteos a escondidas de su papá. Y mira, nada más, acabó muerta, familia. Le estoy dando un ejemplo de miles, de millones que hay, familia, a través de la historia de la humanidad. Pero quiero que entienda que el enemigo no está jugando. Mira lo que sigue. El libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 9, mira lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel, ojo, el arcángel Miguel es un ser que Dios formó y le dio vida, precisamente porque es un arcángel de guerra, de guerra. No es como Gabriel, que es mensajero. Bueno, cuando le tiene que entrar, también le entra, porque hay un pasaje donde también Gabriel le tiene que entrar a los cocolazos, como digamos. Mira, versículo 9.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice que se disputaban. ¿Qué se disputaban? ¿Qué se disputaba el arcángel Miguel con el diablo? ¿Sabe qué se estaban disputando, familia? Se va a quedar sorprendido cuando ve que se disputaban. ¿Sabe qué fue disputarse el diablo? ¿Sabe qué quería llevarse el diablo? El cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés, ya le dice como mi hijo, va, Moisés. El cuerpo de Moisés. Miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Entonces, familia y amigos, miren nada más cómo nos abre el panorama. Cuando un ser, cuando un alma todavía tiene vida, todavía tiene esperanza de irse con el Señor. Pero ya partido, ya enjuiciado, ya no hay nada que hacer por él. Ya hemos dado temas aquí que hay más allá de la muerte. Ya hemos dicho aquí qué pasa después de que una persona muere. Ya lo hemos dicho, familia. Y sabemos que es muy conocido que en la religión tradicional que gobierna a nivel mundial, usted sabe de cuál hablo, se hacen ciertas misas, ciertos rituales para los difuntos. Eso no sirve, familia. Le voy diciendo de una vez que eso no sirve. Nada más le sacan su dinero y no le van a sacar el alma de su ser querido que dice que está en pena. Tampoco es verdad. La alma, una vez que el cuerpo, una vez que la persona muere, el alma es pasada por el juicio de Dios. Si le pertenece a Dios, se va con él, familia. No lo dude. Pero si no le pertenece a Dios, dice claramente que es lanzado al infierno. No tengo tiempo para explicarle todo esto, familia, porque tenemos una horita de programa. Pero le voy diciendo que si usted está escuchando, si usted está vivo, usted le puede entregar su vida a Jesús. Y para usted hay esperanza todavía, porque está vivo. Así lo dice la Escritura: mientras hay vida, hay esperanza. Además dimos un tema así, ¿verdad? Mientras hay vida y esperanza. Entonces nos encontramos en medio de una guerra espiritual, familia, todos los días, donde claramente el ser maligno, el diablo, se está peleando las almas, se las quiere llevar al mismísimo infierno. Quiero que sepa algo, familia: el infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para el diablo y los ángeles que lo traicionaron a Dios también. Por eso dice que sus contrataciones, ¿sabe por qué? Porque no se vino solo. Cuando él quiso ser igual que Dios y se halló maldad en su corazón, había contaminado ya el corazón de la tercera parte de los ángeles de Dios. Y ahora son los que están en esta tierra maquinando y le sirven al diablo. Ahora son esos seres que usted conoce como demonios, como ángeles caídos. Usted debe de conocer todo esto, familia. Usted debe de conocer quién es el que tiene atado a su hijo en drogas. Usted debe de conocer quién es el que tiene atada a su hija en rebelión, en rebeldía, en depresión, en tristeza. ¿No ha escuchado por ahí o no ha visto jóvenes que tienen ese espíritu que las atormenta, que se quieren quitar la vida, familia? Esto no es un juego, familia, amigos. Cuando vea usted, ore por su hijo, ore por su hija, acérquese a Dios, lea la Biblia, entréguele su vida a Jesucristo. No es un juego lo que estamos predicando, familia. ¿Usted cree que le agrada al enemigo que yo venga a decirle esto aquí con mi esposa? El Señor nos guarda y nos cuida por su misericordia. Pero el enemigo una y otra vez me ha hecho la guerra y me ha querido aniquilar, pero Dios es tan bueno que me ha guardado hasta el día de hoy. Dice la palabra que su misericordia está conmigo hasta el día de hoy. Pero es importante que entonces entienda esto, familia. La guerra espiritual es real. La guerra espiritual no es contra las personas. Leí a mi esposa el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Precisamente ahí nos describe el apóstol Pablo que la lucha no la tenemos contra el vecino que le hace la guerra a usted. Le estoy poniendo un ejemplo. La lucha no es contra el vecino que le quiere pegar, que le pegan del carro, que le echa la basura, que lo maldice. La lucha no es contra ese vecino. La lucha es contra los que están gobernando esa vida, manipulando esa vida, influenciando esa vida. La lucha no es contra el teporochito que está atado en el alcoholismo. La lucha es contra el que lo tiene atado, esos principados, esos demonios de alcoholismo. Contra ellos es la verdadera lucha, familia. La lucha no la tenemos, le estoy hablando a los cristianos, contra los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque realmente ellos están atrapados, ellos están en una ignorancia. La lucha es contra aquellos que realmente los están manipulando para atacarnos a nosotros. Por eso
Cuando nosotros somos atacados de parte de la gente que nos dicen santurrones, fanáticos, religiosos y que nos agrede, la lucha no es contra ellos, familia. De alguna manera ellos están siendo presos, están atados, están encadenados y el enemigo los usa para hacernos guerra. Y nosotros tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado. Por cierto, ayer compartimos también en mis redes sociales, pueden ver el video, compartimos que hay poder en la oración. Cuando tú realmente eres cristiano y te pones a orar, entras precisamente en una intimidad con Dios y Dios te da victoria en muchas áreas de tu vida, familia. Qué importante la oración. Ayer vimos ese tema. Si quiero buscarlo ahí en mis redes sociales, compártalo. También es una gran bendición. ¿O no es así, Lupita? Sí, importante. El poder de la oración, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, ahorita estaba escuchando, ¿verdad? Del enemigo. El enemigo que fue desterrado del cielo. Él ya no puede, no tiene ninguna oportunidad. Para los hijos de Dios. Pero nosotros sí. Toda la creación, nosotros como creación, personas que todavía no se acercan a los pies de Dios, tienen esa oportunidad. Tristemente, escuchan esa voz del enemigo que Dios ya los ha desechado. No, Dios no quiere que las almas se pierdan. Amén. Pero como el enemigo ya no tiene esa oportunidad, acuérdense que él es el engañador. Entonces quiere meter a las personas con esa idea de que Dios ya los ha desechado, pero no es así. A ver, bueno, estamos en la guerra espiritual. ¿En qué consiste la guerra espiritual? Es oposición sobrenatural. Se basa en la creencia de la existencia de fuerzas malignas, que ya lo mencionamos, demonios y otros poderes espirituales que conspiran contra los creyentes. Hay una lucha interna, es la batalla contra las propias tentaciones. Sí, vaya, debilidades, egoísmo y pasiones desordenadas que desvían al creyente del camino de Dios. Mundo y sociedad también incluye la oposición a las influencias malignas y la maldad del mundo. Yo creo que basta con ver un poco de noticias, cómo está todo. Mencionaba a mi esposo de la jovencita, qué triste, qué tendría en su corazón la mamá de esta muchacha, que lejos de alertarla, la incitó, ¿verdad?, para que hiciera algo en contra de su propio cuerpo, y ahorita la consecuencia es trágica. Hay un padre que llora por su muchacha, y bueno, así está el mundo ahorita. Veíamos una noticia ayer Tremendo. de una bebé. Tremendo esa noticia, familia. Que tiraron al canal de las aguas negras. Entonces, ¿qué puede tener en su corazón esos papás de esa niña? El que daba la noticia estaba indignado, todo. Porque con justa razón, y decía cosas porque, bueno, él es del mundo, ¿verdad? Pero tiene razón. El castigo de Dios viene para estas dos personas. Porque ¿qué pueden tener en su pensamiento? ¿Qué escucharon? ¿Qué voz escucharon para que hicieran semejante aberración? Ahora, esto es más o menos lo que vemos en las noticias. Pero como eso, muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Muchísimas cosas que el enemigo, de verdad, ahorita anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Quiere decir que si nosotros no nos acercamos a Dios, les repito, estamos expuestos a los ataques del enemigo. Pero aquí en la palabra de Dios, que es muy clara, el que leí hace rato, Efesios 6:10, es la clave de todo. Entonces yo los invito a que lean, vuelvan a leer y que Dios les revele. Miren, familia y amigos, los ejemplos que estamos poniendo los hacemos en verdad con todo temor de Dios, porque no los hacemos con morbo. Créame que no hacemos con morbo. Pero mi esposa hablaba, precisamente ayer veíamos una noticia, esto apenas aconteció ayer aquí en México, de una pareja precisamente que al parecer creo que la bebita se enfermó. El pretexto es que no sabían qué hacer porque estaba enferma, y lo que se les vino a la cabeza o lo que les susurró el diablo a la cabeza
es que la arrojaran a un canal de aguas negras. ¿Qué puede pasar en la cabeza de ese hombre, de esa mujer, porque era una pareja? Entiéndase. Y mire, lo decía precisamente el que dirige ese noticiero, lo decía bien. ¿Por qué la arrojaron al canal? Pero bien que la hicieron juntos, ¿verdad? Porque cuando estuvieron ahí, nunca pensaron en que tener un bebé es una gran responsabilidad. Y es una gran bendición de Dios tener un hijo. Una bendición de Dios tener una hija, un hijo, familia. Pero también voy a poner un ejemplo que también fue tendencia en redes sociales de dos colombianos, familia, que vinieron aquí en México en busca de fama. Que vinieron aquí a buscar la fama. Yo no me voy a meter más allá si andaban en malos pasos o no. Pero ellos vinieron aquí a buscar fama. Y lo que encontraron es la muerte, familia. Eso es nuestro México. Y encontraron aquí la muerte. Y qué muerte tan triste, familia. ¿Por qué? Porque lo encontraron en bolsas negras. Los torturaron, familia, amigos. En verdad a veces es fuerte la palabra, pero inclusive los descuartizaron. Tú te puedes imaginar sus seres queridos, sus papás, teniendo que venir a recoger a sus hijos en pedazos y tenérselos que llevar ahora a Colombia para darles una sepultura. Por eso es importante, si tú no entiendes lo que estamos hablando ahorita, que estamos en medio de una guerra espiritual, esos hijos o esos jóvenes pudieron haber conocido a Cristo. No sé si lo conocían o no, pero nosotros nos aferramos al Señor porque Cristo ya nos dio la victoria, familia. El Señor nos dio la victoria cuando Él venció en la cruz del Calvario, venció al enemigo. Dice claramente que nos limpió de todo pecado, ascendió a los cielos, inclusive allá hubo fiesta en el cielo cuando Él subió, y dice que está sentado a la diestra de su Padre. Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros con el Padre, y lo quiere hacer contigo. Por eso ponía el ejemplo de los colombianos, de estos jóvenes, ponía el ejemplo de esta jovencita llamada Nicole, ponía el ejemplo de esta pareja que arrojó a la bebé en el canal. Pero como eso podemos poner muchas cosas, familia. No se nos olvide lo que pasó en Iztapalapa. Ahora, usted no discierne el mundo espiritual, le voy avisando y le voy diciendo que muchos de estos accidentes los provoca precisamente el diablo y las huestes de maldad. Muchos de los accidentes trágicos que usted ve que acaban en tragedia son provocados por el diablo y sus agentes que le sirven. Qué importancia es que nosotros por eso conozcamos la guerra espiritual y conozcamos a Jesús sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede guardar, cuidar, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Él es el que pone sus ángeles alrededor y dice que nos guarda y nos cuida y nos protege. Es importante que usted sepa esto, familia y amigos. Mira, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Mire, vamos para allá. Lucas 10, versículo 19. Mira lo que dice el Señor Jesús, y lo que le dice a los discípulos y le dice a los hijos de Dios, pero también es para usted. Miren, dice claramente el Evangelio de San Lucas 10, versículo 19. He aquí, yo os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la autoridad que nos da Dios cuando tú le perteneces ya a Jesús. Eso es para los hijos de Dios. El Señor dice que nos da esa autoridad que no es nuestra, es de parte de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a orar por una persona que está endemoniada, que una persona que abrió puertas porque andaba en la brujería, en la hechicería, porque veía películas de terror, porque se metía en cosas de oscuridad, nosotros vamos de parte del Señor y lo hacemos sin temor, sabiendo que el Señor va con nosotros y que Él pelea las batallas. Nosotros oramos y reprendemos porque dice que nos ha dado autoridad de parte de Él para pisar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo. ¿Y sabe quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y sabe quién más? Los ángeles de Dios. La presencia de Dios nos acompaña, familia y amigos. Por eso cuando oramos por alguien que está endemoniado, que alguien está enfermo, el Señor se glorifica. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que hace la obra. Nosotros no somos nada sin Él. Somos un simple vaso en sus manos, herramienta en sus manos, instrumento en sus manos. Pero Jesús sigue siendo el mismo, familia. Él quiere que vayamos a orar por esos jóvenes que se están perdiendo,
como los jóvenes colombianos que vinieron y perdieron su vida aquí en México, como a todos esos jóvenes que están en esos grupos de terror. ¿Sabe a cuáles me refiero? Quiere que sigamos orando por ellos para que regresen a casa, porque Dios quiere salvar sus almas, familia y amigos. Estamos en medio de una guerra espiritual, como lo dice la Biblia, y tú tienes que decidir de qué lado vas a estar. No puedes servir a dos amos: o sirves a Dios o sirves al diablo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido servir a Dios. No puedes servir a dos amos, porque con uno quedas bien y con otro quedas mal. Entonces, nosotros hemos decidido servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado promesas grandes, y aparte lo hacemos por amor, porque Él dio su vida por nosotros. Él sufrió, Él padeció, Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos una vida eterna. Por eso es que Él vino a recuperar lo que perdió Eva y Adán en el huerto del Edén. ¿Quién cree que lo vino a recuperar? Jesús. Ahí se rompió la comunión del hombre con Dios. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Pero Jesús dice claramente que Él vino precisamente a reconciliarnos con el Padre. Ahora nosotros, ya como cristianos, como cristianas, podemos acercarnos dignamente al trono de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Él es el único digno de ser adorado y exaltado. Si supiera el mundo cuánto ama Jesús al mundo, a las almas, porque así lo dice, que tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo, al único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira qué regalo te quiere dar Dios, la vida eterna con Él. No que te vayas una eternidad a parecer al infierno, donde dice la palabra de Dios que la llama nunca se apaga, el gusano nunca muere, donde tus sentidos están ahí bien, estás bien consciente, tus sentidos están bien expuestos de que sabes quién eras, sabes que realmente negaste muchas veces aquí en la tierra a Jesús, que no quisiste seguir al Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la diferencia? Romanos 6:23, Romanos 3:23. Importante, familia, es esto: que conozcas más de la guerra espiritual, que conozcas que estamos en medio de una guerra, que se están peleando las almas. Entonces decide hoy de qué lado quieres estar. Nosotros sabemos que estamos aquí. Este programa yo sé que no es el más popular, no me interesa. A donde quiera que vayamos no me interesa, familia, porque quisiéramos que la gente se metiera a comentar, pero como aquí no hablamos de chisme, de farándulas, de brujería, de hechicería, de los horóscopos, de la suerte, pues no muchos se meten. Pero los que se meten, familia, créame, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay fiesta en el cielo. Porque los que se meten es porque quieren saber más de su Creador, más de aquel que dio la vida por ustedes. Y la verdad, glorificamos a Dios. Y como siempre lo digo, porque lo dice la palabra, con uno que escuche la palabra, que este video llegue en redes sociales al corazón indicado, con ese que se convierta al Señor Jesús de todo su corazón, hay fiesta del cielo. Dios no está buscando multitudes, está buscando corazones quebrantados, humillados, que reconozcan que Jesús es el Señor. ¿Sí o no, Lupita? Me pongo gozoso y contento. Claro, amén. Gloria a Dios. Así es, Dios busca corazones dispuestos, corazones sinceros, ¿verdad? Para seguirle. Bueno, ¿cómo se enfrenta esta guerra espiritual? Ya hablamos mucho, ¿verdad? A grandes rasgos, porque quisiéramos hacer más, pero bueno, a grandes rasgos ya se habló. ¿Cómo se enfrenta? Con la autoridad de Jesús. Amén. Los cristianos creen que Jesús ya ha dado la autoridad a los creyentes para enfrentar estas fuerzas. Resistencia al mal. Se busca la victoria a través de la perseverancia en la fe. Perseverancia todos los días, todo el tiempo. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos. Perseverancia en la fe y de la sumisión a Dios. Nosotros le rendimos a Dios, amén, le servimos a Dios. Gloria a Dios. Y así resistir al enemigo, ¿quién huirá? Palabra de Dios. La armadura de Dios, lo que ya leímos, y voy a ser repetitiva, Efesios 6:10, la armadura de Dios, una táctica clave
es el uso de la armadura de Dios, que incluye la fe, la verdad de la palabra de Dios y la oración. Comunión y santidad. Comunión y santidad. La práctica de la comunión con otros cristianos, la confesión de pecados y la búsqueda de la santidad son fundamentales. Entonces, pues bueno, el objetivo es que rescatar a las personas de su dominio y restaurarlas a una vida justa y bajo la autoridad de Dios. Entonces es claro, muy claro, que de la mano de Dios todo es posible. Miren, familia, amigos, bueno, ahorita aquí cuando estamos en vivo se me cayó un poquito aquí el celular. Miren, familia, lo que está diciendo mi esposa es muy cierto. Nosotros tenemos que tener una comunión, sí, entre cristianos, pero también tenemos que ir a buscar a aquellas almas que están perdidas, llevarles el plan de salvación para que conozcan a Jesús, para que conozcan al Señor que dio su vida por todo el mundo, pero sabemos que pocos son los que quieren ese regalo. Estoy aquí, voy a tomarme un tiempo porque a veces por el corto tiempo que tenemos no contestamos los mensajitos. Voy a rápido, un mensajito y un abrazo fuerte para Miriam, para nuestra directora. Gracias, Miriam, un abrazo fuerte. Igual para tultepec.com MX dice que comparten los videos. Gracias tultepec.mx, muchas gracias. Liceo Jamaica, muchas gracias, Dios lo bendiga, gracias, Dios lo bendiga su vida y lo guarde. Mario Arturo, igual, un fuerte abrazo. También dice claramente que como cada jueves, dice claramente nos sigue y que tiene esa tranquilidad en su corazón. Qué bueno. Igual para Bere Mireles, igual, bendiciones, hermanita, Dios la bendiga. Para Bere Mireles y para todos los compañeros de aquí de Univir Radio, familia, y muchas gracias, la verdad, para los que comentan, para los que comparten el video. Yo creo que no hay peor ciego que no quiera ver lo que está aconteciendo en el mundo, familia. En serio, familia y amigos, que estamos a nada de que una guerra mundial se desate, familia, en serio. Y estamos viendo todas las señales que anteceden al regreso de Jesucristo. Mucha gente piensa que eso es un mito, no cree que Jesús va a regresar, pero el Evangelio de Mateo 24 es bien claro, Lucas 21, el profeta Daniel, el libro de Apocalipsis, hablan de todas las señales de los últimos tiempos, familia. Y estamos viendo realmente cómo la decadencia, la moralidad del ser humano se va para abajo, familia, la maldad crece, el amor se cae. Es lo que estamos viviendo ahorita, familia, como la misericordia, el amor, no hay temor para desvivir a un niño, desvivir a una mujer, una doncella, un anciano. Ya no hay temor de Dios, familia y amigos. Usted lo está viendo. Estos tiempos que nos tocó vivir son tiempos difíciles, familia, que si vinieran los antepasados, nuestros tatarabuelos, abuelos, yo creo que si vinieran otra vez a vivir aquí se espantan y se vuelven a morir del puro susto de lo que se está viviendo, familia. Porque jamás en la historia habíamos vivido tiempos tan difíciles como se está viviendo, familia y amigos. Ahora, le acabo de decir, estoy preparando un tema y le pido a Dios que llegue a muchos corazones el tema de lo que está pasando y lo que está haciendo la élite con esta Agenda 2030. Muchos no creen en esta agenda, pero ¿quién creen que lanzó ese bicho de la pandemia, familia? ¿Quién creen que está haciendo todo esto, familia? Los que en la élite le sirven al enemigo. Por eso el tema es, estamos en una guerra espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Toda esa gente quiere precisamente bajar y reducir la población. Pero si tú no te das cuenta, todos los alimentos están siendo contaminados para crear enfermedades en el ser humano. Todos los alimentos chatarra que vemos, inclusive ya se han metido con el alimento, lo que es del animalito, el pollo, la carne, el cerdo, todas las carnes rojas, todos. Te espantas de ver lo que están haciendo. Estamos viendo también cómo el huevo, el blanquillo, ahora ya son de plástico también, familia. El arroz. No nos damos cuenta que la élite sigue trabajando con las enfermedades. Todo lo que están rociando en los cielos, familia, eso es otro tema también. Los famosos los famosos aviones que están contaminando los cielos, familia. Ahorita se habla de una tos que no se para, una tosferina que le está dando a la gente. No te estás dando cuenta de tantas cosas que están haciendo. Necesitas despertar, familia y amigos, despierta. Estos temas no son muy populares, pero te vuelvo a decir, si no despiertas a lo que está aconteciendo a nivel mundial, no te das cuenta que la élite, la que le sirve al diablo, sigue trabajando y sigue operando. Mira cómo nos engañaron precisamente con lo que pasó de esta enfermedad del 19. ¿Sabes a cuál me refiero?
Y cómo nos engañaron y fue el plan perfecto para que mucha gente fuera y se pinchara en el hombro, familia. Ahora ya salió a la luz que precisamente la gente que se pinchó se está muriendo, familia y amigos. Le vinieron enfermedades. Qué triste, familia. Por eso es importante que conozcamos que el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios nos quiere dar precisamente discernimiento espiritual para que vean que estamos en medio de una guerra espiritual, familia y amigos. Necesitas acercarte al Señor, necesitas empezar a leer la palabra. Mira, Dios nos ha dado la victoria, el Señor Jesús nos ha dado la victoria. Filipenses 4:3 es muy conocido, familia, pero no nada más es para que lo digas de manera religiosa, es para que tú lo guardes en tu corazón si has creído. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me... Y si Él dice que todo es todo, no dice que algunas cosas, familia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Posiblemente estás enfermo, pues anímate en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente no tienes trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ya eres cristiano y cristiana, ay, mira, pastor, que la está pasando mal mis hijos, están ahí atados, son desobedientes, rebeldes, se fueron de casa. Pues tú di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agárrate del Señor. Mira que me siento que me está atacando la depresión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siento que estoy en una depresión tremenda. Siento que realmente ya no tengo ganas de vivir. Pues bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Jesús se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, familia y amigos. Él claramente dice la palabra de Dios que Él ya venció, que Él ascendió, que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Que Él quiere que vengas a sus brazos, como el hijo pródigo, familia y amigos. Quizás tú dices, ya no tengo esperanza, Dios no me va a perdonar, ¿qué cree? Que tengo pecados tremendos, terribles. Pues déjame decirte que Jesús es capaz de perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él no quiere que las almas se pierdan. Es importante que este video sea compartido, familia, porque estamos en medio de una guerra espiritual. El tiempo se está acabando. No hablo del programa, hablo del tiempo que se está acabando en el mundo, familia. Y de repente algo se va a desatar. Juicio también viene para México, porque ya lo he dicho, y la verdad lo digo con todo respeto. Claro que oramos por nuestras autoridades, no lo vamos a dejar de hacer. Pero mientras las autoridades no entiendan, empezando por la presidenta de México, que le tiene que dar la gloria a Dios, esto no va a cambiar, familia, porque ella es puesta en un puesto de autoridad. Y la Biblia a mí me enseña que cuando un rey, cuando un gobernante le daba la espalda a Dios, no le iba bien ese pueblo, familia. Aunque sabemos que el remanente pequeño que amamos a Dios, Dios nos va a guardar. Pero Dios quiere guardar a todo México. Dios quiere que a México le vaya bien. Pero estos gobernantes son oscuros, familia. Tristemente son oscuros, no le sirven a Dios, le sirven al diablo. Perdóneme, pero la verdad lo tengo que decir. ¿O no es así, Lupita? Así es. Como lo mencionas, en la bendita palabra de Dios dice, orar, ¿verdad?, por los gobernantes. Pero en sí, señora Claudia Sheinbaum Pardo, usted no me representa, ¿sí? Nosotros vamos a orar, pero para que usted se arrepienta de todo su corazón. Amén. Y se vuelva a Dios y busque de Dios. Pero en sí, y lo digo, y ojalá de verdad que usted escuchara este mensaje. Usted no nos representa a los hijos de Dios, porque usted ha tentado demasiado a Dios, y vea cómo está el país. Pero sí vamos a orar para que usted se vuelva a Dios. Eso sí lo vamos a hacer. Pues bueno, mire lo que acaba de decir mi esposa, ¿no? Porque realmente es bien sabido, familia. O sea, no estamos diciendo algo que no se conozca. En redes sociales hay mucha información de cómo ellos siguen haciendo rituales con chamanes, con brujos, invocando deidades, invocando a Quetzalcóatl, invocando a muertos, familia. O sea, ¿y dónde aparece Dios en todo esto? En ningún lado, familia. En ningún lado. Entonces, si Dios los puso ahí, dice la palabra de Dios que Él pone reyes y quita reyes. Solamente hay dos cosas que pasan en esto, familia. Cuando Dios pone un rey, puede ser para bendición, pero también cuando pone un gobernante, también puede ser para destrucción. Nosotros vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de esta mujer, porque abrió su corazón en el día del grito de la independencia. Sabemos qué es lo que trae, y sabemos que trae la bandera del feminismo y tiene un poco al hombre. Y tristemente ella
se va en contra de Dios y del orden de Dios, porque ni siquiera es del ser humano, familia. Dios tenga misericordia de ella. Dios tenga misericordia de ella, claro. Vamos a orar. Pero debe de saber que estamos en medio de una guerra espiritual, que ni ella se ha escapado de ser manipulada por estos demonios que influencian las vidas. Entonces ya nos estamos siguiendo del programa, familia, ya está acá. Ya están acá en el staff técnico diciéndome que ya nos vamos. Miren, familia, ya casi estamos acabando, estamos a nada. Dios bendiga sus vidas. Este tema espero que haya sido de gran bendición. Compártanlo, regálenos un like. Compartan este video para que rueden las redes sociales, familia y amigos. Y bueno, ya nos estamos yendo, Lupita, ¿quieres decir algo? Pues sí, bueno, nosotros solamente hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, a predicar su bendita palabra, conforme a sus escrituras. Así es. Y bueno, les voy a dejar porque ya no alcanzamos a leer. Si lo quieren buscar después, allá en casita. Salmo 35. Salmo 35. Y bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la bendición de este programa. Esperamos que le den me gusta y que lo compartan. De verdad será de gran bendición para todos. Bueno. Bendiciones y un abrazo. Un abrazo fuerte para toda mi familia. Les amo, padre, madre, mi suegra, mis hijos. Los amo, hijos. Ya saben que los amo, a mi nietcito, mi nuera. Dios los bendiga, hermanos que nos siguen en la fe, Veracruz, Cancún, México. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben, esto es Palabra de Vida a través de Leví Radio 105.5 de FM. Soy su amigo, pastor y evangelista Luis Adrián Moreno, con mi esposa Lupita. Ahora sí me la aventé de comercial. Dios los bendiga a todos. Shalom. Dios los bendiga. Shalom. Gracias a Dios.